Perfecto, entonces, como había mencionado, para concluir con el capítulo 1, vamos a estudiar la relatividad, ¿ya? Y voy a empezar con estos dos gráficos que de alguna manera van a permitir comprender el significado de la relatividad, ¿de acuerdo? A ver, comencemos con el gráfico que está a la izquierda. Si ustedes se fijan, hay un objeto que puede estar flotando en el espacio, proyectado el mismo sobre una cara. Vamos a imaginar que esto es el piso, una pared y otra pared. Y por este lado ponemos una fuente de luz y proyectamos sobre la pared al objeto. De igual manera, podemos hacerlo poniendo una fuente de luz de este sector y proyectando su sombra sobre esta otra pared. Tal vez podríamos hacer lo mismo si nosotros ponemos una fuente de luz acá y proyectáramos sobre la base. Podríamos hacer varias cosas, inclusive agarrar y rotar este cuerpo y ponerlo en alguna otra posición. Pero, ¿a dónde va esto? Imaginando que nosotros podemos observar solo alguna cara de esta esquina, si ustedes quieren. La pregunta sería, lo que yo estoy mirando, digamos esto, ¿es lo que es el objeto en verdad? Otro que solamente estuviera mirando esta cara, si solo puede mirar esta proyección, podría decir, esto que estoy mirando yo es lo que lo produce en verdad. Si alguien estuviera mirando, por ejemplo, la superficie de aquí abajo, podría preguntarse lo mismo. Es decir, esto que yo observo es exactamente lo que es el cuerpo. A ver, lo vamos a poner de otra forma. Yo sé que esto parece un poco complicado, pero luego vamos a volver al mismo. Pensemos en esta situación con la que tal vez estamos un poco más acostumbrados. Vamos a pensar en una persona que está sujetando una pelota. Bien, tenemos a nuestro observador, al igual que la persona que sostiene la bola, dentro de una cabina que con respecto a algún otro observador, todo se está moviendo en esta dirección con una cierta velocidad. A ver, dicho de otra manera, voy a comenzar a dar nombres. Este es nuestro observador y le voy a llamar O', ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro observador y le vamos a llamar al mismo O. Para diferenciar, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? En el primer experimento nosotros tenemos a esta persona que sostiene la bola, la cual
va a dejar caer. Ahora, si el objeto mientras cae es observado por O', seguramente O' concluirá de que el mismo cae sobre esta línea vertical. A ver, vamos a imaginar que todos estamos dentro de el micro. Esto es el micro, ¿de acuerdo? El micro se está moviendo. El que deja caer la pelota es uno de ustedes, cualquiera. Sostiene la pelota y en un determinado instante, pues deja caer la pelota. No se olviden, todos están dentro del micro. El micro se mueve a una determinada velocidad que le voy a llamar v. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que aquí hay alguien que quiere describir el movimiento de la pelota. A ese alguien le vamos a llamar O', por darle un nombre. Podría ser Susana, Victoria o cualquier otro nombre. ¿De acuerdo? Entonces le preguntamos a O', ¿cuál es la trayectoria que observa para la pelota? No se olviden, ella está dentro del micro también. Seguramente, y eso es porque todos hemos probado alguna vez, ella dirá que está cayendo directamente a lo largo de esta línea punteada, es decir, directamente por la vertical. Así es como está cayendo el objeto. Seguramente eso va a concluir porque, repito, todos hemos tenido esta experiencia alguna vez. ¿Verdad? Ahora vamos a olvidarnos de este observador y solo tendremos a la persona que va a soltar la pelotita. Otra vez, aquí está el micro y se está moviendo con la velocidad v en una cierta dirección. Nuestro observador ahora no está dentro del micro, sino está afuera, pero también quiere describir la trayectoria que sigue la pelota. Supongo que esto ha ocurrido alguna vez y ustedes deben recordar que en este caso, por si acaso, no le está dando ningún impulso. Lo único que está haciendo es otra vez soltar la pelota. Pero O' agarra y dice, yo veo que el objeto sigue una trayectoria parabólica. O' dice, yo veo que es una recta. O dice, no, yo veo que es una parábola. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál de estos dos observadores tiene la razón? O', que dice que cae verticalmente, que la trayectoria es una línea recta, o, por el contrario, ser como el observador O, que dice que el objeto no cae directamente por la vertical, sino más bien cae en una curva parabólica. Repito la pregunta. Los dos, ingeniero. Ambos. Ambos tienen razón. Ambos. Es decir, su trayectoria es una línea recta, pero también es una parábola. ¿Eso Sí, quieren decir? Sí, pero observamos. depende del observador. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, quiero entender lo que ustedes quieren decir. ¿Está bien lo que O' dice o no? ¿Están de acuerdo con
O' y su conclusión, ¿o no? Sí, Sí. Ujú. Sí, depende de cómo el observador lo mira. Ajá. Y dígame, ¿están de acuerdo con O también? Sí. 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 Ya, pero la pelota es única, el evento es único, ¿verdad o no? Hay una persona que deja caer un balón. Si nos olvidamos de la persona y nos concentramos solo en el balón, entonces, ¿cómo es posible que cae en línea recta, pero también está cayendo en parábola? ¿Alguien puede explicarme eso? Por la posición del observador. Pero entonces, ¿cómo está cayendo el objeto? ¿Está cayendo en línea recta o está cayendo en parábola? ¿Cómo está cayendo? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad de esto? ¿La verdad es Ambas, esta o es esta o ninguna de las dos? son ambas porque depende de dónde Son estamos ambas. viendo. La segunda. A ver, haremos una votación. ¿Quién está de acuerdo con O'? Nadie. ¿Mm? ¿Quién está de acuerdo con O? Yo. Yo. Perfecto. Ajá, Yo. muy bien. Ya, o sea que realmente está cayendo en parábola. Quiere decir, ustedes no están de acuerdo con que cae en línea recta. ¿Eso quiero entender? Sí. Ok. ¿Quiénes están de acuerdo con que O' tienes razón, pero O también? Yo, Yo, Ajá. Ok, la gran mayoría entonces está de acuerdo que ambos observadores tienen razón. Entonces volveré a esto, por favor. Suponiendo ahora, mejor será que yo dibuje un observador. Aquí, sobre este plano, vive el observador, le voy a llamar O', ¿está bien? O' solo puede ver esto, ¿de acuerdo? Aquí del otro lado le voy a poner O segunda. O segunda solo puede ver esto. Aquí voy a poner O y solo puede ver esto. O' al ver esto concluye que el objeto tiene esta forma, ¿cierto o no? Sí. ¿Qué forma tiene? circular, Ajá, y además es plano, ¿cierto o no? Sí. Es un círculo. Sí. Perfecto. ¿Qué concluye O'? Cuadrado. O un rectángulo, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué concluye O? Un cilindro. Un cilindro. Ajá, perfecto. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuál de los tres tiene razón? ¿Cómo es la cosa? Los tres. Tres. Los tres depende de cómo el Ah, observador lo observe. ajá. Ok, ya, ahora ustedes solitos han descubierto lo que es la relatividad. ¿Qué es la relatividad? ¿Alguien podría decirme entonces qué es relatividad? Observar, ay, perdón. Bien, yo Sistemas les de voy a decir, referencias escogidos por el observador. y yo les voy a decir de esta manera, ¿ya? Les voy a decir, es una verdad en n dimensiones. ¿Qué les parece?
¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros estamos describiendo algo, en este caso el movimiento, lo que nosotros observamos depende esencialmente del observador, ¿o no? Sí. Sí. Una vez definido el observador, lo que yo observo está claramente definido. Pero no debe olvidar este observador de que si existiere algún otro observador que también está bien definido, que dice que está observando una cosa diferente al otro, no es que esté equivocado, ¿cierto? Sino que todos los observadores en condiciones físicas diferentes, pues tienen un acceso a una verdad. Este observador, por ejemplo, en las condiciones en las que se encuentra, tiene acceso a una verdad. En cambio, este observador tiene acceso a otra. ¿De qué? De exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? La caída de un objeto. Entonces, yo lo voy a pintar de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Espero ustedes lo hayan entendido. Bien, en algún lugar del espacio, en algún lugar, está ocurriendo un fenómeno físico. ¿Ok? Aquí está sucediendo algo, pero qué pésimo, ¿no? Dibujando, no importa. Ajá. Ya, en principio le voy a llamar a este observador A, ¿de acuerdo? A este otro observador le voy a llamar B, a este C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo A? A está observando este fenómeno. B está observando este fenómeno. C está observando este fenómeno. Hay un único fenómeno que ocurre en algún lugar, ¿ya? Hay tres observadores en condiciones físicas diferentes. No quiero decir que este tiene más músculos que aquel, no, no, no. No me refiero a esa condición física, ¿de acuerdo? ¿Ah? Sino quiero decir que está en un lugar del espacio, moviéndose con una determinada velocidad, hay una aceleración actuando sobre él, ya. Eso le voy a decir que es una determinada condición física. B se encuentra en otra condición física y C lo propio, ¿de acuerdo? Bien, en la ciencia, como ustedes deben recordar, hemos hablado mucho de eso. En la ciencia, la única manera de hacer una observación es midiendo, ¿verdad? Hay que hacer una medición. Aquí voy a poner. Debemos hacer una medición. ¿Qué cosa medimos?
A ver, sorpréndame. ¿Qué cosa medimos? Vamos. ¿Qué medimos? Volúmenes, longitudes. Eso, muy bien, muy bien. Medimos cantidades físicas, ¿cierto? Le habíamos llamado nosotros F a una cantidad física cualquiera del conjunto de las cantidades físicas. Si no, ¿recuerdan aquellos? Ahí están los videos para que ustedes los puedan volver a ver. Pero desde el punto de vista científico, hacer una observación sobre algo con el afán de describir lo que ven, reconstruir el pasado, pero por sobre todo adelantarnos al posible futuro, ¿verdad? Es la única manera es midiendo una cantidad física. Entonces, ¿cuándo tiene sentido esto de la relatividad? Cuando A, B y C, que son observadores distintos, distintos en el sentido de que se encuentran en condiciones físicas diferentes. Repito, eso de condición física no se refiere al físico, ¿verdad? ¿Ah? No se refiere a los músculos, no se refiere a la salud, no se refiere a nada. Cuando hablamos de esas cosas, vamos a decir que los tres están bien, ¿de acuerdo? Pero, repito, las condiciones físicas están referidas ¿a qué? Al espacio, al tiempo, a la velocidad, a la aceleración, a esas cantidades físicas. Bien, ahora, si voy a describir el fenómeno físico, entonces tengo que medir tal vez no una cantidad física, sino varias cantidades físicas. Pero no vamos a complicar. Me voy a concentrar en principio en una cantidad física cualquiera. Digamos el tiempo, ¿ya? Pero si A mide el tiempo relacionado con este fenómeno físico, para que tenga sentido, B tiene que medir lo mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a, de esa manera, poder comparar. En el ejemplo antes, comparábamos ¿qué? Trayectoria. Estábamos viendo un único fenómeno que era la caída del objeto, pero uno veía la trayectoria, pero el otro veía la trayectoria también. Entonces, mínimamente tenemos que ponernos de acuerdo en eso. En el gráfico que estaba a la izquierda, estábamos concentrados también en una cosa, la forma de nuestro objeto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ponernos de acuerdo en una determinada cantidad física. Si estamos mirando esto y queremos describir esto, entonces tenemos que medir algo, y ese algo va a ser F, ¿de acuerdo? Ahora, nos hemos puesto de acuerdo en medir la cantidad física F. Por lo tanto, A efectúa la medición y obtiene F y le vamos a llamar sub A. ¿Por qué? Porque es la que ha medido él. ¿De acuerdo? Lo propio ocurrirá con B y con C. ¿Tá? No puede ser que este mida F y el otro mida G. Bueno, sí pueden hacerlo, pero ¿cuál es el chiste ahí? Él mide tiempo, el otro mide masa, ¿después de qué pueden hablar? De nada, de nada. Antes hablábamos de la trayectoria. Uno hablaba de la trayectoria rectilínea, pero el otro también hablaba de la trayectoria, pero parabólica. Solo tiene sentido hablar de relatividad cuando hablamos del mismo fenómeno, pero también de la misma cantidad física. Ahí tiene sentido la relatividad. Entonces, una vez que hemos escogido la cantidad física en cuestión, pues el observador A mide esa cantidad física y su valor FA. El observador B mide esa cantidad física del mismo fenómeno y determina F sub V y lo propio F sub C. ¿Hasta ahí está todo bien? Sí. Sí. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ok, hasta ahí ya estamos al 25% de lo que es esta relatividad. ¿Ya?
Ahora sí, pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel tiene que ver con la comparación, ¿ya? Entonces tengo que preguntarme, ¿será que lo que he medido yo siendo A es igual a lo que ha medido B, a lo que ha medido C? ¿Cómo serán, no? Esa es la pregunta. Y lo mismo hace B. ¿Será que lo que he medido yo es lo mismo que A y de B y de C? Y lo mismo C, ¿entienden, verdad? Esa es la pregunta natural. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a decir, relatividad es esto, que en general lo que mide A del mismo fenómeno, de la misma cantidad física, es diferente a lo que mide B, a lo que mide C. En otras palabras, hablando de trayectoria en el ejemplo anterior, A era O, decía es una trayectoria rectilínea vertical. B decía es una trayectoria parabólica, eso decía. Que habíamos concluido, la mayoría estaba de acuerdo con que A tenía razón, es decir, O tenía razón, era una recta, pero también tenía razón aquel que decía que era una parábola. Esto es en conclusión, para cualquier número de observadores, lo que sucede, y a esto es a lo que uno le llama relatividad. No es que uno haya medido bien y el resto esté equivocado, no. A esa idea se le llamaba absolutismo. A esta idea se le llama relativismo o relatividad. ¿Entienden? En muchos aspectos, realmente la mayoría de nosotros es absolutista, porque cree que lo que piensa es verdad y lo que piensa el resto es mentira. ¿Ya? En muchos aspectos de nuestras vidas somos absolutistas. ¿Ya? Recién la gente está comenzando a creer que esto se puede extender a una realidad que no necesariamente es física, sino a una realidad social. ¿De acuerdo? Pero recién está comenzando a comprender de que no necesariamente lo que piensa uno es la verdad absoluta, sino de que existe una verdad n-dimensional. ¿Entienden? Entonces, esa es la relatividad. ¿Ah? El estar consciente de que un único fenómeno ocurriendo en algún lugar del espacio, pues visto por diferentes observadores, puede dar resultados distintos. Esto es en general lo que dice la relatividad, entonces, que frente a una cantidad física específica que deciden medir los distintos observadores, el valor de esas cantidades físicas en general, pues es diferente. ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Maravilloso, pues maravilloso, ahí está, maravilloso. Ok, entonces creo que todo el mundo ya entiende lo que es relatividad. Ok, no hay nada más extraño que eso. ¿Mm? Ahora,
Vamos a ver lo que es una teoría de relatividad. Parece muy complicado, ¿no? Teoría de relatividad. Desde que los científicos se dieron cuenta de esta situación, y por si acaso, el primero no fue Albert Einstein, ¿ah? No fue. Aunque su teoría de relatividad, pues, es una teoría muy fuerte, ¿ya? Entonces, es muy famosa su teoría de relatividad. Repito, no fue el primero, ¿ya? Antes que él, hubo gente que pensó en este asunto y concluyó esto también. Ahora, una teoría de relatividad es aquella que responde a la siguiente interrogante obvia. ¿Y cuál es? Fíjense, considerando simplemente a estos dos observadores, ¿ya? Considerando solo a los dos. Yo sé que son diferentes. Al aceptar en general que son diferentes, entonces la pregunta es obvia. ¿Será que lo que he medido yo y lo que ha medido él tienen alguna relación? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir, ¿será que f de A y f de B están relacionados funcionalmente? ¿Será que hay alguna ecuación matemática que, conociendo lo que midió B, pueda conocer lo que midió A? Pero al revés también, pues, ¿verdad? Al revés también. ¿Ah? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no al revés? ¿Qué quiere decir? Esto escrito al revés, ¿no? ¿Será que es posible conocer f de B conociendo f de A? A ver, imaginando, a ver, nuestro ejemplo. A era O, la que veía la trayectoria rectilínea. B era O', perdón, y B era O, la que veía una parábola. A partir de lo que veía B, una parábola, ¿será que A puede encontrar que lo que ella ve es una recta o al revés? Vamos a imaginar a A. Ella dice, y para mí es una recta, pero yo estoy seguro o estoy segura de que B está observando una parábola. A eso me voy, ¿ya? Entonces, estas formas matemáticas que permiten trasladar lo que uno mide a lo que podría medir otro observador es lo que es una teoría de relatividad. ¿Ya? La manera de cómo obtener las otras informaciones en base a la que midió uno, ¿verdad? Ajá. Claro, yo medí y vi que era una trayectoria rectilínea vertical, hacia abajo. Pero yo sé que el otro observador está viendo una parábola. Y yo sé que el otro observador está viendo una recta, pero no vertical, sino ve una recta inclinada a 45 grados.
¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Si uno tuviera la posibilidad de conocer las otras realidades a partir de la realidad que uno percibe, entonces tendría el poder que se conoce como teoría de relatividad. Preguntas. Inge. Adelante. Entonces, nuestra primera teoría de relatividad sería conocer a través de una realidad las otras realidades. Exactamente, exactamente. Yo sé que son diferentes, pero quisiera conocer esas otras realidades. Si yo soy capaz de construir una matemática que me permita conocer esas otras realidades, entonces he creado una teoría de relatividad. Lo he entendido muy bien. La felicito. ¿Más preguntas? Parece que todo está muy claro. Ajá, muy bien. Entonces, yo voy a borrar esto. ¿Ah? Para que no se complique innecesariamente nuestro gráfico. Pam, 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 pam. Listo, ahí está. Entonces ya sabemos lo que es relatividad y lo que es una teoría de relatividad, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? De que si yo conozco f de A, pues quisiera conocer f de B. Pero también quisiera conocer f de C. Pero al revés también funciona. Al revés también tiene que funcionar, ¿verdad? Eso. Al revés tiene que funcionar. Y entre B y C lo propio, pues, ¿no? Entre B y C lo mismo. Algo que nos permita hacer esto es una teoría de relatividad. Ahora, ¿cuántas teorías de relatividad se conocen? Bueno, las más famosas, voy a decir, ¿ya? Las más famosas. Está la famosa teoría de relatividad de Galileo, ¿ya? Que da lugar a lo que se conoce como relatividad galileana, ¿de acuerdo? Es la que vamos a describir a continuación, ¿de acuerdo? Y otra que se conoce como la teoría de relatividad de Einstein. Lo cierto es que es muy útil, es esta realmente aquella a la que estamos muy acostumbrados nosotros, como seres macroscópicos que somos, ¿de acuerdo? En cambio, la relatividad de Einstein es más difícil de percibir, ¿ya? Pero esta de acá, esta teoría de relatividad de Einstein,
pues es mucho más general que la teoría de relatividad de Galileo. ¿Qué quiere decir? Que esta teoría de relatividad tiene dentro de ella, como un caso muy particular, a la relatividad de Galileo. ¿Ya? Bien, entonces, me gustaría que ustedes, antes de que yo les explique, antes, antes de que yo les explique realmente esta teoría de relatividad de Galileo, me gustaría que ustedes lean un poco sobre esto, por favor, para que así lo puedan comprender muy bien. Entonces, yo lo dejara acá porque hasta aquí ya hicimos algo muy importante. Primero comprender lo que es la relatividad y luego comprender lo que es una teoría de relatividad y cuántas famosas existen. ¿Ya? Entonces, me gustaría que ustedes revisen en la literatura esta relatividad, pero revisen también esta otra, ¿de acuerdo? Yo voy a concentrarme en el desarrollo sobre esta teoría, ¿de acuerdo? Bien.